Hoy nos visita una periodista feliz. Como lo oyen, feliz porque así lo ha elegido, pero para llegar hasta aquí tuvo que enfrentar a la violencia y a la censura en Venezuela y en 2010 emprendió el sueño americano que le llevó hasta la mismísima CNN. ¿Quieren saber quién es? Pues no desconecten. Comienza Cuarto Poder Hispano. Bienvenida, María Alejandra Ay, Requena. Manuel. Qué raro verte por este estudio, ¿no? Definitivamente es muy raro estar acá, pero gracias por la invitación, me encanta. Y te voy a decir algo en la presentación, qué raro suena una periodista feliz, una periodista que elija ser feliz porque en el mundo convulso que vivimos, definitivamente es una elección. Creo que hoy más que nunca es una elección la felicidad, pero también es muy difícil lograrlo. Y ese trabajo que hacemos a diario, el trabajo que has hecho por tantos años también en el periodismo, definitivamente ha sido ejemplo, pero no ha sido fácil. Pero realmente el periodismo es una vocación que casi, para muchos casi no es un trabajo. Por eso también lo de la felicidad podría encajar porque es algo que se vive continuamente, ¿no? No Es sé que cómo ha sido tu caso. apasiona. Definitivamente lo que pasa es que yo creo que cuando pues, uno ejerce por primera vez el periodismo, yo recuerdo que la primera entrevista que yo hice, que tenía que ver con periodismo, porque por muchos años hice entretenimiento, fue a un analista republicano. Y era cuando las elecciones de Barack Obama y Mitt Romney, que estaba aspirando a la presidencia, y Barack Obama iba por la reelección. Y yo recuerdo que al terminar la entrevista, para la cual me preparé muchísimo, uno de mis compañeros, Max Aub, mexicano, por cierto, periodista mexicano, me dijo, Mariale, ya una vez que entre ese gusanito del periodismo al corazón de uno, a la vida de uno, no lo vas a poder dejar nunca porque realmente es eso, es una pasión que va creciendo y es un compromiso que cada vez tenemos aún mayor, sobre todo con los tiempos que estamos viviendo. Y me encanta Claro. poderlo hacer. Bueno, este viaje a mí me gusta empezarlo desde el principio, ¿no? Desde la María Alejandra niña, que vivía en Caracas, si no me equivoco. Así es. Y bueno, ¿cuándo te surge el gusanillo, la inquietud de ser De la comunicadora, televisión, de periodista, comunicar, de... etcétera? Sabrás que yo nunca fui la niña que soñaba con trabajar en televisión o comunicar o que hacía de cualquier cosa un micrófono para simular que estaba frente a las cámaras o comunicando. No fue así, yo creo que de alguna manera Dios me fue poniendo como en el camino ciertas cosas. Lo único que yo sí estaba segura desde muy niña era que quería aprender a hablar inglés. En Venezuela, pues por supuesto era el español, lo aprendíamos en la escuela, pero muy poco, y quería aprender a hablar inglés. Entonces recuerdo que estando en la escuela secundaria le decía a mi papá que por favor, que yo quería aprender inglés, que quería venir a Estados Unidos y aprenderlo mejor, hablarlo fluido. Y recuerdo que él me decía que no. Cuando me graduó de secundaria, me dice, yo le insisto nuevamente y me dice que no, que estaba muy joven. Y luego me dice que bueno, que tengo que hacer una carrera y yo sí me inclinaba con la comunicación. De hecho, en aquel momento estaba con la comunicación y con el derecho, que también era algo que me gustaba mucho, la abogacía. En algunos países le llaman así, ser abogado. Pero me incliné en aquel momento, me fui como por la vía más rápida, aunque después sí hice la locución y el periodismo, pero me fui por la vía más rápida que era publicidad. Eran los 3 años nada más de estudio y recuerdo que antes de graduarme inclusive, terminé todas mis materias, pasé todo, pero no fui al acto de graduación, sino que le dije a mi papá antes, le dije, yo no quiero ir al acto de graduación, yo quiero ir a Estados Unidos a aprender inglés. Y parece mentira, pero precisamente por el inglés, años después, es Eso que fue la logro entrar a oportunidad. la televisión y termino trabajando en Estados Unidos, no solamente primero en Mega TV, sino en una cadena como CNN, que pues por supuesto toda la comunicación era en inglés, definitivamente. Eso que quería tanto de niña, que era aprender a hablar inglés, fue lo que me abrió las puertas después a una Pero carrera. de hecho hablas de publicidad, trabajaste en publicidad, ¿eh? Trabajé en publicidad, lo intenté cuando Y qué tal? regresé. ¿Qué tal la experiencia? La verdad, Que honestamente, dependemos mucho de la publicidad, los periodistas, y los totalmente, programas, o sea en que, general. Yo creo que total. hoy en día la publicidad es importantísimo, lo vemos con el mercadeo, lo vemos con los medios digitales. Sin embargo, no era algo que me apasionaba. Llevé grandes cuentas. Yo cuando regresé a estudiar de Estados Unidos, intenté primero eso antes de ir a la Universidad Central de Venezuela. Y recuerdo que era ejecutiva de cuentas bilingüe de Pantene, de Gerber, las compotas, los alimentos para bebés.
Y pues me gustaba, pero no era algo que me apasionaba. Y honestamente ganaba muy poco dinero. También. Que también importa, Como ¿no? que también importa, ganaba muy poco dinero. Y yo decía, pero quiero hacer algo más. No era algo realmente que yo decía, aunque me preparaba y trataba de aprender lo máximo que pudiera, por supuesto, porque creo que en la práctica es cuando uno realmente aprende. Puedes tener cierto conocimiento cuando estudias en la universidad, pero en la práctica, en el campo, es cuando realmente te fogueas y puedes aprender mucho más. Por supuesto, yo me apoyaba un montón en todo lo que podía estudiar, pero ahí fue donde dije, "Ok, esto no es lo mío, no es lo que quiero hacer". Y sin embargo, aunque yo había probado, fíjate, con modelaje cuando tenía como unos 14, 15 años, y no me gustó. En aquel Ujú, momento yo recuerdo que decía que no me gustaba. Cuando me preguntaron que por qué no lo quería seguir haciendo, le decía, "Ay, no me gustan las horas de espera, ujú. eso de las luces, el maquillaje, las cámaras, no me gusta". Poco sabía que años más tarde terminaría entonces Frente a la cámara. trabajando y haciendo una carrera Ujú. completa en televisión, en los medios de comunicación y pues por supuesto ahora también en la parte de streaming digital a través de las redes sociales porque el campo de trabajo se ha ampliado mucho más. Pero hablamos de periodismo, pero tú empezaste en entretenimiento, lo que es en televisión. Totalmente. Y bueno, ¿cómo fue eso? ¿Te gustaba? ¿Qué aprendiste? Yo recuerdo, yo empecé en Sony Entertainment Television, un canal por cable para toda Latinoamérica y recuerdo mi primer casting fue precisamente en inglés para ver qué tanto dominaba yo el idioma. Ujú. Y sin embargo, el programa que hice no tenía que ver con el inglés porque eran las mejores playas de Latinoamérica. Fue una experiencia increíble. Eso me abrió la puerta al primer canal de televisión de Venezuela, Radio Caracas Televisión, pero también en entretenimiento. Y yo recuerdo mi primer programa, Manuel, yo no solo sudaba, yo temblaba. Yo decía, y de hecho llegué a dudar y dije, esto no es lo mío. Esto de estar comunicando y me repetía, utilizaba muchas muletillas. Desde ese momento, recuerdo cuando me vi, no me gustó y todavía hoy en día no me gusta verme. Soy muy Crítica. crítica de mi trabajo, tengo más de 27 años ya en los medios de comunicación. No me gusta, pero sé que lo tengo que hacer, que es algo que es importante para poder corregir. Me gusta mucho y es algo que he aprendido también sobre la marcha a escuchar. Y justamente cuando yo estuve tantos años en entretenimiento, entrevisté a grandes figuras de Hollywood, por ejemplo, viajaba mucho para entrevistarlos por las películas que hacían, hice programas de entretenimiento en Venezuela. Pero bueno, la vida luego se encargó de la misma manera y toda la situación que estaba pasando en Venezuela Por me eso iba a obligó, tocarlo. me obligó a buscar Hay nuevos una canción que rumbos. dice se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó parar. En este caso, el comandante es Chávez. Correcto. Y en esa burbuja de felicidad que a lo mejor se vivía en los medios de Venezuela, comienza la censura, el control gubernamental. ¿Cómo vives eso? ¿No? Qué duro debe ser vivir, haberlo vivido lo anterior, pasar de trabajar libremente a tener esa pesada carga del poder, que el poder siempre interfiere en los periodistas, pero en este caso de una manera Manuel, cruel. peor aún, fue pasar de vivir en democracia a que comenzara, pues primero un autoritarismo, por supuesto, una imposición, el censurar los medios de comunicación, que yo entiendo y me encanta el nombre, por ejemplo, de este programa, Cuarto Poder. Se le llama a los medios de comunicación el cuarto poder por, claro, precisamente la influencia que pueden tener en una población. Pero cuando se comienza a cercenar no solo la libertad de expresión, sino coartar la verdad, porque no le conviene a un líder, en este caso a Hugo Chávez, es peligrosísimo. Y yo recuerdo que cuando Chávez empezó a amenazar a los medios de comunicación, en un momento se unieron, luego pues comenzaron los intereses, había otro canal que quizás sí se apegaba un poco más a lo que quería Hugo Chávez que se reportara y lo que no. Radio Caracas se mantuvo muy firme en el tema de la defensa de la libertad de expresión, de reportar lo que estaba sucediendo, de criticar lo que había que criticar. Y lamentablemente pagamos las consecuencias y fue que pues nos cerraron. ¿Tú estabas Eliminaron. allí cuando se cerró o ya te Yo eres estaba allí, yo ¿Y estaba cómo se y vive ese eso que día cierren un canal por orden gubernamental? ¿Cómo se puede...? es muy triste. Y no solamente triste como comunicadora, como periodista, como una persona que trabajaba en los medios, es muy triste como ciudadana, como venezolana, porque yo decía y recuerdo una conversación que tuve con mi papá luego de la amenaza de Chávez pública en cadena nacional diciendo que ese medio golpista, porque nos llamaba medio golpista, eh, se iba a ir, que lo iba a cerrar. Y mi papá me decía que eso no iba a pasar. Esa esperanza que mantienen, que bueno, son cosas que uno creería en una democracia que no pueden pasar. Y resulta que yo recuerdo, le digo, papá, eso va a pasar.
él va a cerrar Radio Caracas y es terrible porque si eso sucede, nosotros como venezolanos, si permitimos que eso pase, va a seguir haciendo lo que le dé la gana. Y lamentablemente no me equivoqué, no es que yo sea Se pitoniza va ni a mucho terminar el menos. cuarto poder. El cuarto poder es fulminado en Venezuela. Ese fue el principio del fin del cuarto poder en Venezuela. Hoy en día, te puedo decir, cuando a mí me entrevistan, por ejemplo, para un programa de radio, bien sea por mi libro, por mi vida, por mi carrera, por Canela News, por ejemplo, que es lo que estoy también haciendo ahora, eh, parece mentira, pero hace no mucho hubo un periodista, además, muy famoso en Venezuela, muy reconocido, que antes de comenzar la entrevista en radio, el productor me dice, María Alejandra, te voy a pedir un favor, no hagas alusión a lo que está pasando en Venezuela, ni a la parte política, porque nos puedes meter en un problema y nos van a cerrar. Ese es el tipo de periodismo que se está ejerciendo en Venezuela, ese es el tipo de libertad que hay en Venezuela, es decir, no se puede hablar con libertad, inclusive de lo que está pasando y que es demasiado obvio como para tratar de taparlo, pero entonces buscan de hacer esa burbuja hoy en día en Venezuela de una realidad que no existe, porque no hay una verdadera libertad de expresión, porque hay persecución política y en aquel momento nosotros en Radio Caracas Televisión, antes de que nos cerrara Chávez, yo recuerdo por mucho tiempo, Manuel, y fue terrible poder ejercer nuestro trabajo, sencillamente llegar al canal. Éramos agredidos por los seguidores de Chávez, porque él tenía y formó aquellos grupos que llamaban los colectivos. Lina Ron fue una mujer, ya no vive, pero que agredió muchísimo. Ella decía que ella era una militante de Chávez y agredió muchísimo a infinidad de personas, pero en este caso con Radio Caracas Televisión era una agresión constante. Hay imágenes de estas personas con martillos golpeando los vidrios de la parte de afuera de la fachada de Radio Caracas Televisión. Yo no podía tener una chaqueta, algo que dijera Radio Caracas Televisión. El carnet del canal me lo tenía que quitar cuando estaba en la calle, solamente lo tenía dentro del canal para poder abrir ciertas puertas, por supuesto, por temas de seguridad. Dentro del canal hicieron con puertas de seguridad, por si entraban en algún momento, pues tener dónde refugiarnos. Fue, de verdad, honestamente, fue un horror lo que vivimos en aquel momento. Y tristemente, los venezolanos se fueron acostumbrando a que lo que decía el gobierno, lo que quería hacer, aunque fuese inconstitucional, o en este caso fuera en contra de la libertad de expresión, y lamentablemente con muchos derechos de los venezolanos, se fueron acostumbrando a que cuando el gobierno lo decía, como era con mano dura, pues sencillamente era ley y punto. Y no es así. Lamentablemente la democracia pues la han golpeado mucho en Venezuela y sin embargo sí me llama la atención, Manuel, que el venezolano sigue creyendo en el poder del voto, sigue yendo a las urnas. Han habido casos, como vimos por supuesto en las últimas elecciones, donde no, pero en las de González Urrutia, Sí, las que hubo fraude, las que exactamente, la mayoría de los venezolanos fueron a votar. votaron por González Urrutia, por Edmundo González Urrutia, apoyando a una María Corina Machado, estuvieron en las calles nuevamente tratando de defender el voto y lamentablemente vemos cómo pues se aferran, se atornillan al poder de una manera. Insisto en la importancia del cuarto poder, porque si el cuarto poder funcionara como debiera en Venezuela, los venezolanos sabrían mucho más de ese fraude, aunque lo saben, sintieran ¿no? más representados, Sí. pudieran tener una voz aún mayor a que se limite solamente a las redes. El poder tendría un control, porque nuestra función es la de ejercer control y fiscalizar lo que hacen los gobernantes. Decir lo que está bien y lo que está mal, y siempre amparado además en las leyes, porque nosotros no es que nos estamos inventando unas leyes, son amparadas en las leyes de cada país, que hablamos con propiedad, hablamos cuando hemos confirmado la noticia, cuando vemos los hechos, cuando hay imágenes de ello, cuando podemos realmente hablar y decir y denunciar, porque esa es también nuestra labor, es denunciar. El problema es que en países como Venezuela, el denunciar inclusive a través de redes sociales hoy en día, Puede tener consecuencias. totalmente, puedes terminar preso. ¿Cuántas personas no hemos visto que lamentablemente en el antiguo Twitter, ahora ex, han terminado detenidas, han terminado en el famoso helicoide, donde no se sabe de ellos, donde muchas denuncias de torturas, por ejemplo, de desaparecidos? Entonces, cuando te das cuenta que definitivamente es un trabajo de alto riesgo, no solo en Venezuela, sino en muchos otros países, nuestros países, o, bueno, ni hablar cuando pues comentamos de China o de Rusia o de Corea del Norte, pero en nuestros países sabemos que asesinan a periodistas, por ejemplo. Es una profesión de alto riesgo y definitivamente lo haces por pasión, no porque lo hayas estudiado necesariamente. Hablabas de violencia, y la violencia lamentablemente está presente en las calles de Venezuela,
tampoco quiero decir que el chavismo haya traído la violencia a las calles, porque No, anteriormente siempre, a nunca ha ver, sido un siempre hubo país, delincuencia, que es siempre ha diferente. sido un país con, yo recuerdo de niño escuchar historias de violencia y de atracos y Sí lo de había, Venezuela, sí lo pero había, hay un episodio que te marca a ti, tu vida, era y que está relacionado con tu marcha a Estados Unidos, que es de totalmente. violencia. Y ¿Qué fue es lo un que pasó? secuestro. Y fue un secuestro. Era lo que te iba a decir. Yo crecí en una Venezuela donde sí habían robos, habían lo que llamaban atracos, rateros, que quizás entonces te podían arrancar una cadena de oro, que pudieran ver. Sí había cierta delincuencia. Lo que pasa es que después también vino una delincuencia y vino también una división tan grande y tan polarizada que había un odio terrible. Y precisamente la misma situación económica también llevó entonces a que comenzaran esta cantidad de secuestros, de asesinatos. Secuestros Express fue algo que de hecho hay una película que se llama Secuestro Express, inspirada en que sucedía lamentablemente muy seguido en Venezuela. Y yo fui víctima de eso. Yo estaba llegando a mi casa un lunes a las 8 de la noche, recuerdo, a casa de mi papá y mi mamá. Ya yo estaba casada, tenía mis 2 hijos. Andrés estaba en casa de mi mamá, tenía 2 añitos. Andrés en ese momento, Miranda estaba recién nacida y la tenía con una persona que la estaba cuidando en casa. Y llego con mi esposo y una amiga. Habíamos ido, recuerdo, al gimnasio y estábamos llegando a esa hora y cuando paramos frente a la casa, estacionamos el auto, yo entro, mi esposo se está bajando también y mi amiga porque iban a saludar a mi mamá, pero yo iba a buscar era Andrés. Recuerdo que cuando estoy tocando la puerta, toco la puerta, escucho como un alboroto y cuando me volteo veo, ya era de noche por supuesto, la imagen como de unos hombres y veo a mi esposo como que lo están agarrando y a mi amiga y me doy cuenta inmediatamente, digo, no, es un atraco, es un secuestro, ¿qué es lo que está pasando? Nos están robando. Y claro, yo me escondo detrás como de un muro y la puerta de la casa de mi mamá tiene un vidrio al lado y siempre generalmente lo que hacían era que se asomaban y abrían la puerta. Mi mamá en ese momento, yo recuerdo perfectamente su cara, yo estaba detrás de este muro y recuerdo que ella se asoma y ve lo que está pasando. Andrés estaba con ella, 2 añitos apenas abajo, y ya uno de los secuestradores le había dicho al otro que había otra persona detrás de la pared. Y cuando mi mamá está justamente que se dispone a abrir la puerta, me ve con la pistola en la cabeza. No sé, honestamente, creo que fue un instinto para proteger a mi hijo y a mi mamá. Y lo que hice fue con la pistola en la cabeza, acá apuntándome, que él me decía que no me moviera. Me volteo, veo a mi mamá, le hago así y me voy, empujo hacia la dirección de la pistola para irme con el hombre y por supuesto en dado caso que me llevaran, porque ellos tenían otra camioneta con la que había llegado. Entonces uno se montó en el carro donde nosotros íbamos en el auto y nosotros tres nos montaron en la otra camioneta en la que llegaron ellos. Y fueron momentos terribles. Pero yo recuerdo puntualmente porque además el clima político, ese odio que se vivía en las calles contra los que trabajaban, en este caso en Radio Caracas Televisión, era palpable. Y en un momento cuando nos dicen que cerremos, que bajemos la cabeza, que cerremos los ojos, que no los podemos ver porque nos van a matar, nos empiezan a tratar de quitar el reloj y mi reloj específicamente tenía como una especie de seguro que era más complicado de quitar. Entonces, claro, yo estoy en esta posición, me están tratando de quitar el reloj y yo por reflejo, por instinto, hago así, le hago como así, le abro el seguro y se lo entrego. Pero en ese momento hicimos contacto visual. Y el otro me empieza a pegar gritos otra vez que me va a matar. En Venezuela el lenguaje de los malandros, como le llaman, de estas personas es te voy a quebrar, te voy a quebrar. Y claro, yo bajo enseguida la cabeza otra vez, cierro los ojos y el que me estaba quitando el reloj, que hicimos contacto visual en ese momento, era como el que estaba al mando en realidad. Y lo manda a callar. Y pregunta, me dice, ¿cómo te llamas tú? Me dice, Chama, algo también muy, muy venezolano, me dice, Chama, ¿cómo te llamas tú? Y yo en segundos, Manuel, pensé, yo dije, si digo mi nombre y ellos son de los que están, que odian Radio Caracas Televisión, perdón, por Chávez, puede ser peor. Pero quizás es de estos que creció viéndonos. Porque yo para ese entonces tenía 12 años en RCTV. Me arriesgué. Fue una cuestión de segundos y yo recuerdo que le digo, María Alejandra Requena, silencio otra vez. Y claro, yo tenía honestamente la respiración contenida, porque yo decía, ¿qué va a pasar? No lo sé.
Y es cuando entonces él, todo se aliviana un poco en el aire porque me dice, chama, utiliza una grosería y me dice, no sabía que eras tú. Si hubiese sabido que eras tú, no lo hubiese hecho. Lo que pasa es que lamentablemente los encontramos allí y pues bueno, teníamos que agarrarlos. Pero disculpa porque no pensaba de verdad que eras tú. Entonces, claro, ahí empezó yo a llorar, mi amiga lloraba porque mi amiga también trabajaba en el mismo canal y ella le dice, ¿y tú sabes quién es? No, dice su nombre, Norquis Batista, y él le dice sí, el otro también, y entonces le dice, bueno, esa también la llevas aquí atrás. Entonces, claro, comenzó una dinámica distinta. Igual, nos tuvieron como 40 minutos, pero al menos en aquel momento el secuestro express te llevaban, pedían rescate en algunos casos, en otros era secuestro por completo, pero el que era el rescate al menos permitía que fuese el express. En algunos casos, pues solamente te robaban y te dejaban tirado en una zona muy, muy popular o peligrosa en algunos casos de Caracas, como le pasó a mi hermano. Poco tiempo después a mi hermano lo robaron en la misma casa, frente a la casa de mis Pero ¿y padres. cómo termina tu secuestro? 40 minutos después de Bueno, dando vueltas, ellos nos terminan diciendo, excusando un poco sus acciones y el por qué estaba pasando esto, la situación de Venezuela que los obligaba, que tenían familia, y nos dejan unos 40, 45 minutos después en una parada de taxi. Mi camioneta, mi carro nunca apareció, por supuesto, pero sí nos dijeron claramente también, antes de dejarnos, que por favor que no dijéramos nada a las autoridades, ni a la prensa, porque sabían perfectamente dónde vivía mi familia. Y tanto fue así, que es lo que te iba a comentar, unas semanas después se llevaron a mi hermano en el carro de mi papá y a él sí lo dejaron sin ropa, sin nada, pero al menos lo dejaron, por supuesto, en una zona peligrosa de Caracas, del oeste de Caracas. Entonces, la situación en Venezuela, no solamente del secuestro en ese momento que nos pasó, que vivimos y que fue terrible porque cuando te toca suplicar por tu vida, porque así le decíamos, le decía, mira, no importa, yo sé que la situación está difícil, pero por favor, lo único que yo quiero es volver a ver a mis hijos. Te lo pido, yo lo único que quiero es volver a ver a mis hijos. El carro te lo puedes llevar, no me importa, pero por favor, cuando uno se da cuenta de la fragilidad de la vida, de esa manera, comienzas a pensar distinto. Peor aún cuando, por ejemplo, salía una manifestación, porque también yo manifesté mucho en Venezuela después del cierre de Radio Caracas, y pues me tocó saber lo que es el efecto de las bombas lacrimógenas, correr de la Guardia Nacional. En aquel entonces no era tan grave como ha sido en los últimos años con Maduro, Diosdado Cabello al frente. En aquel momento no pasaba. Sí te agredían, pero no pasaba. No llegó. Luego que murió Chávez fue que empeoró además mucho más todo esto, la arremetida, la agresión, la represión contra todas las personas. Pero yo recuerdo un día puntual en donde yo voy a marchar y luego me quedo sin batería en el celular. Llego a casa de una reconocida periodista, Nitu Pérez Osuna, en Caracas, y llamo, le pido el teléfono para poder llamar a mi esposo que me vaya a buscar. Nosotros no marchábamos los dos. Antes de tener hijos sí, después no, porque sabíamos que podía pasar algo y no queríamos poner en riesgo pues la familia completa. Y recuerdo que cuando lo llamo estaba muy molesto conmigo, le digo que fue que me quedé sin batería. Él me va a buscar, me dice, dime ya dónde estás, le doy la dirección, me va a buscar y cuando me monto en el carro, yo era el tipo de persona que contestaba mucho. Yo normalmente era la que tenía la razón y era además perfeccionista y todo se hacía como yo decía y si me decían que no, yo le buscaba la vuelta y con argumento pues decía que no y punto. En este caso, cuando mi esposo se monta en el carro y me dice, yo entiendo que tú quieras a RCTV, yo entiendo que ames a Venezuela, pero ¿qué hago yo si a ti te pasa algo? ¿Qué hago yo con este par de niños? Estaban pequeños, estaban pequeñitos. Miranda en ese momento tenía cerca de 1 año ya y Andrés 3 años. Y dijo, yo entiendo que ames a Venezuela, lo reiteró, pero me dijo, tienes que querer más a tus hijos, tienes que amar más a tus hijos. Tienes la posibilidad de darle un futuro normal, una vida normal, sin este miedo, sin esta incertidumbre, sin este estrés. ¿Por qué estás aferrada a hacerlo? Y claro, yo recuerdo que me quedé callada en la boca, Manuel, con lágrimas en los ojos. Hubo un silencio. Y le tuve que decir, tienes toda la razón. ¿Y eso se empujó a ir a Estados Unidos? Eso fue el detonante, ¿no? El Al día desencadenante. siguiente empecé yo a hacer todas las averiguaciones. Hablé con un abogado aquí, hablé con otra persona que me podía asesorar para saber qué podía hacer yo para llegar a Estados Unidos
con una visa de trabajo o con la residencia, cuáles eran los caminos, porque definitivamente estaba en mis manos poder darle un futuro más tranquilo a mis hijos y tan tranquilo para que tengan una idea que yo recuerdo cuando llegamos a Estados Unidos, y yo lloré mucho antes de llegar y después que llegué acá. La primera vez que mi hijo, recuerdo, tenía su bicicleta aquí y me dice, ma, podemos, porque siempre era podemos. En Venezuela él no podía pasear bicicleta en la calle. Siempre tenía que llevarlo yo a una zona específica para que allí estaba más seguro para poder pasear bicicleta. Me dice, mamá, ¿podemos pasear bicicleta? Y yo le digo, no, pero sal. Yo estaba en la cocina, en aquel momento recuerdo, era un sábado, pero sal y me dice, yo solo. Y digo, sí, vas a estar aquí, vas a dar la vuelta en la cuadra. Y me dice, pero yo solo, mamá, yo solo. A mí me impactó. Y dije, es verdad. Él se estaba acostumbrando ya a una niñez que no fue la que yo viví. Yo sí tuve una niñez normal. Él se estaba acostumbrando, por ejemplo, cuando íbamos al supermercado, decía, mamá, aquí hay leche. Mamá, el cereal, por ejemplo. En Venezuela era muy difícil en ese entonces conseguirlo y después se puso mucho peor. Entonces, cuando iba viendo todas esas cambios en la vida. Claro, y yo decía, Ismael tenía razón, mi primer esposo tenía razón cuando decía, yo tenía en mis manos la posibilidad, más allá de mi pasión por tratar de luchar por la democracia. Tu pasión por el periodismo continúa Claro. y te lleva nada más y nada menos que a CNN, ¿no? Que, sí, o sea, parece sobre el mentira. papel, yo no sé, es un sueño, ¿no? Es un sueño para muchos La típica periodistas. corporación, marca de periodismo. Referente. Referente. Sí. ¿Y cómo te sentiste al poner el pie imagino que irías a Atlanta? Referente en el mundo, CNN. Y yo recuerdo cuando me llama un productor porque fue precisamente por un productor que me recomendó. Y un productor que no conocía mi trabajo de Venezuela, pero sí conoció mi trabajo cuando yo llegué aquí a Estados Unidos y trabajé en Mega TV. Y se dio cuenta, pues, de mi ética profesional, fue lo que él dijo en aquel momento, de mi profesionalismo. Me dijo, María Alejandra, mira, hay la posibilidad de conducir un espacio en CNN, ¿te interesa? Y yo, por supuesto que sí. ¿Qué necesitas? ¿Qué te envío? ¿Qué tengo que hacer? Y recuerdo, envié mi resumen, mi bio, mandé un pequeño demo, porque en ese momento era apenas, eso fue comenzando 2013, recuerdo. No estaba tanto con lo de las redes sociales, el trabajo que pues uno no estaba publicando tantas cosas, y le envié esto. Recuerdo que estuve pues en la mesa con otras periodistas en ese momento también reconocidas. Luego tuve una reunión y cuando me llaman después para decirme que bueno, que sí, que estaban interesados en que trabajara con ellos en CNN, yo decía, Dios mío, ¿me lo creo? ¿No me lo creo? Es más, recuerdo el regreso de esa primera entrevista con Karen Willett, que era la gerente del buró de Miami en ese momento. Y yo recuerdo que yo iba en la autopista y yo decía, ya va, no puede ser, ya va, es esto. Eso sí que es un sueño. Una gran oportunidad. Es un sueño hecho realidad, ¿no? Totalmente, era una gran oportunidad. Honestamente no me lo creía, pero de la misma manera me propuse, pues, demostrar todo lo que sabía y lo que estaba dispuesta a aprender. Muy responsable, yo creo que con mucha humildad uno tiene que llegar a cualquier lugar, en este caso, bueno, primero, por supuesto, un país nuevo cuando me convertí en inmigrante, que fue un gran cambio, y luego cuando me convierto en parte de CNN, donde también había muchísimos retos, Manuel, porque, pues tú lo sabes muy bien, es una carrera donde toca demostrar mucho, tienes que trabajar un montón realmente en mi caso, además, yo tenía una limitante, parece mentira, para muchos que creerían que no, pero yo tengo una limitante y es que era rubia, medianamente agraciada, y es sinónimo para muchísimas personas de total, tonta. ¿no? Prejuicio total, ¿no? Totalmente, totalmente. Y un prejuicio espantoso, o lo había, quiero pensar que lo había, porque hoy en día ya no es tan así. Hay un prejuicio que sobre las mujeres, o sea, las mujeres en cualquier campo profesional, pero en el periodismo habéis tenido que meter codo y decir, claro, aquí estamos, ¿no? Entonces tú eres... Yo soy prueba de eso. Yo tuve que meter codo, pero te voy a decir una cosa, meter codo demostrando con mi trabajo lo que podía hacer. Porque cada vez que me ponían, pues, un obstáculo o me buscaban de dar una zancadilla, pues de alguna manera, precisamente por prepararme tanto, terminaba de pie. Entonces, yo creo que además se fueron dando cuenta que yo en mi vida profesional, así como en la personal, pero en mi vida profesional, yo creo fervientemente, uno, en el respeto y dos, en trabajar en equipo. Nunca el crédito es solo mío, siempre es de un equipo
que me respalda para que podamos lograr tener un mejor producto cada vez para todo el público. Entonces, claro, con los hombres que me tocaba muchas veces, porque fue así, que a veces sí están buscando quitarte a punta de codazos, pues honestamente también me llevé muy bien, porque les demostraba con mi trabajo, con el respeto, con el trabajo en equipo y dando también, por supuesto, la importancia de los personajes, los grandes periodistas con los que llegué a trabajar, dándole ese reconocimiento. Yo creo que ayudó también a que todo fluyera mejor y que poco a poco, no solamente el público, sino mis compañeros de trabajo, productores en general, se dieran cuenta de la capacidad que tenía a la hora de hacer entrevistas, pero también de trabajar bien en equipo. Quería cerrar esta parte de CNN porque a mí me entra mucha nostalgia de esos grandes medios en esa gran época, porque ya no el medio existe, CNN existe, pero sí, ya no estamos es lo mismo, en otra las época. cosas han cambiado. En aquella época, ¿qué cobertura y qué personaje, si alguno se te viene a la cabeza, entrevistado o algo? Muchos. Gracias a Dios pude entrevistar a expresidentes, presidentes, ministros. Recuerdo, por ejemplo, un Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, en el momento cuando estaba, que estaba siendo buscado inclusive por la Interpol por una cantidad de acusaciones. Lo pude entrevistar. Logré esa entrevista en el estudio en Miami. Ya poco tiempo después, entonces sí, terminó siendo detenido. Pero fue una entrevista de estrés precisamente por toda la situación en la que estaba el expresidente Martinelli en ese momento. Un Marco Rubio, hoy en día secretario de Estado, lo pude entrevistar en un par de oportunidades cuando Marco Rubio es difícil realmente para poder lograr una entrevista con él y han sido experiencias increíbles. Poder hablar, eso en el plano político, pero poder hablar, por ejemplo, con una guatemalteca en China cuando estaba comenzando. Es más, ni siquiera China había reconocido la pandemia, pero ya había una ciudad en lockdown en China y pude hablar con una guatemalteca en esa ciudad previo a que China reconociera ese 31 de diciembre que había un problema de salud. En aquel momento decían epidemia, no era todavía declarada pandemia. El poder hablar, por ejemplo, con un familiar, la esposa, recuerdo, de un militar en Ucrania, cuando recién acababa de empezar la guerra de Rusia en Ucrania, poder tener esa parte humana, o así como cubrir, por ejemplo, ISIS en su pleno apogeo también, y lo hacemos con nuestro corresponsal queridísimo y muy admirado, José Levi. Entonces son muchos momentos increíbles que tuve a nivel profesional, Manuel, y a nivel personal también. Precisamente, si te fijas, no se puede separar la vida de los periodistas porque al final periodistas es 24 horas al día y persona también, familia también, te persigue. Así es. Y en ese contexto tú sufres una pérdida que no es por profundizar en el hecho solo en sí de la pérdida, sino que marca tu vida. Todo. El hecho en sí, traumático, de perder a tu esposo, a Ismael. Así es. Pero además te reenfocas, como decía en la presentación, es una periodista feliz, no lo decía por... Sí, no, que lo elijo, porque lo elijo, eso es lo bueno. Pero es que por eso sonó extraño, pero la realidad es esa, lo elijo todos los días. Y se convierte en un trabajo también. Sí. Entonces, cuéntanos ese proceso de esa pérdida, bueno, que te comparto, porque yo también... Tú también pasaste por una pérdida difícil. Y bueno, ¿cómo conviertes en eso, haces de la necesidad virtud? Claro. ¿Cómo del mayor drama de tu vida probablemente has construido? Un gran aprendizaje, ha sido un gran aprendizaje. Todas las pérdidas son difíciles, tengo que comenzar por decir eso, pero cuando te toca vivir en carne propia de la manera como me tocó, a ti también te tocó, por cierto, tú estabas trabajando, yo estaba trabajando, estaba cubriendo la Cumbre de las Américas, recuerdo, en Perú, y como dicen a veces, pues haz tus planes que Dios se reirá de ti. Yo recuerdo que yo estaba con mi compañera Alejandra Orá la noche anterior preparando 9 entrevistas que íbamos a hacer al día siguiente y decíamos, este programa es el que vamos a mandar a los Emmy. Este programa va a estar increíble y lo vamos a mandar y nos vamos a ganar otro Emmy, ya vas a ver. Y resulta que me acosté pensando en eso, hablando con mi esposo, quien estaba perfectamente de salud, y a las 4:37 de la mañana de Perú, 5:37 de Miami, yo estaba lista ya para salir al aire, maquillaje, micrófono, apuntador, todo listo, y recibo un mensaje de mi hija en Miami que me decía que pues papá se había caído, que lo ayudaban a levantarse y se volvió a caer. Y ya después me dice, ya no le entendemos. Inmediatamente pensé, es un derrame lo que está pasando. Fue un momento muy duro, porque además mis hijos estaban solos tratando de salvarle la vida a su papá. Miranda tenía 12 años en ese momento y Andrés tenía una semana apenas de cumplir 15 años. Y yo estaba a miles de kilómetros de distancia sin poder hacer absolutamente nada.
Eran casi 26 años juntos. El papá de mis hijos, mi primer amor, definitivamente. Y yo juraba que íbamos a envejecer juntos. Teníamos nuestros planes de cuando se fueran los niños a estudiar y se casaran. Y recuerdo que así empezó la pesadilla de nosotros tres. Y fue muy duro. Ese viaje fue el más largo que he hecho en mi vida. El llegar a casa, directo al hospital, en realidad nunca llegué a casa, llegué directo al hospital y recuerdo el médico preguntarme cómo había pasado todo y yo tener que voltearme a ver a mi hijo, Andrés, un jovencito sentado allí al lado de su papá y decirle a Andrés qué pasó, porque mamá en realidad sabía muy poco, porque mamá no estuvo allí. Entonces comenzó realmente un proceso muy difícil de... Mamá no estuvo allí porque estaba trabajando, pero al mismo tiempo era una lucha interna porque yo decía, pero no fue mi culpa, esto no fue algo que yo planeé. Dios así lo quiso y pues lamentablemente por mucho que hicieron los médicos y que hicieron mis hijos para salvarle la vida a su papá, pues él falleció y tocó despedirnos de él y tocó seguir con la vida porque la vida sigue y fue una oscuridad terrible. De hecho, de verdad, yo cada vez que conecto con ese momento y con el dolor de mis hijos, el sufrimiento, la rabia que tenía Andrés con la vida, con Dios, la depresión en la que estaba Miranda tan pequeñita. Fue muy duro y tener que volver al trabajo igual y tener que volver a reportar sobre lo que pasaba, que en la mayoría de las veces, tú lo sabes muy bien, son noticias negativas. Y fue complicado, fue muy difícil, pero en un momento, Manuel, en medio de tanta oscuridad, mi primera elección fue vivir. Honestamente, porque me di cuenta que iba como muerta en vida, que parecía un robot, que un día, mi día casi completo entre el trabajo y mis hijos, para olvidar un poco o tratar de olvidar lo que estaba pasando adentro, y resulta que eso no importaba lo que hiciera, estaba ahí. Y cuando me di cuenta que estaba viva, dije, a ver, estoy viva. Si estoy viva, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Quiero vivir desde la tristeza? ¿Quiero vivir como muerta en vida? ¿O quiero intentar vivir a plenitud, con lo bueno, con lo malo? Y comencé un proceso, me obligué a hacerlo y después la siguiente pregunta fue, ok, ¿y cómo me quiero sentir? Y dije, yo quiero volver a ser feliz. Yo elijo ser feliz. Y a pesar, y por eso lo hablo con tanta propiedad, porque a pesar de la peor oscuridad de mi vida y a pesar de muchas cosas que han pasado después de ese, que ha sido definitivamente el episodio más oscuro de mi historia hasta ahora, y espero que no haya otro igual ni parecido, yo sigo eligiendo ser feliz. Yo sigo, es una decisión que yo tomo a diario. Por eso, de verdad, la periodista feliz es cierto, porque yo lo elijo día a día, a pesar de los retos, a pesar de las dificultades. Ya mi hijo tiene 22, va a cumplir 23. Mi hija tiene 19, va a cumplir 20 años dentro de nada. Y hoy en día, ya después de varios años, ya después incluso de rehacer mi vida, de volverme a enamorar, algo que no pensaba posible, y de seguir con mi carrera e inclusive hacer muchas cosas más a partir de mi libro. ¿Cuándo decides compartirlo? Porque tienes un libro que se llama Elijo ser feliz, sí. Hay un podcast, viajas hago conferencias, por todos lados, conferencias. Sí, hago conferencias. ¿Cómo surge esa idea de compartir esa experiencia? Que te felicito porque a mí me vale y para mí tú eres una inspiración en eso. Gracias. Pero es que, Manuel, a ver, yo creo que si algo me enseñó todo eso, bueno, me enseñó muchas cosas, honestamente, que ojalá en algún otro momento tengamos tiempo para hablarlo, pero si algo me enseñó ese episodio de mi vida es que entre tantas cosas uno tenía que aprender a escuchar, tenía que intentar hacer cosas así en ese momento no quisiera hacerlas, tenía que obligarme a mucho. Yo comencé a hacer una cantidad ahora le llamo herramientas, en aquel momento eran pasos, yo le llamaba que era un minuto a la vez y se sentía la vida como un maratón con obstáculos. Y en uno de esos días del maratón con obstáculos, muy poco tiempo después, bueno, en realidad como un año después de la muerte de Ismael, me entero, recuerdo estaba al aire con Panorama Mundial y mi hijo me escribe y me dice, mentira, me llama primero y yo veo la llamada pero enseguida se cae. Me escribe y me dice, ¿te puedo llamar? Y yo estaba, claro, yo lo veo en un momento de un reportaje, cuando vamos a corte, lo llamo. Y le digo, ¿qué pasó?
Y me dice, no, no, ma, mejor te llamo después, mejor llámame cuando termines. Le digo, no, no, ¿qué pasó? Me dice, no, 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 ma, cuando termines me llamas y listo. Y yo, claro, me quedo como con eso y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Faltaba poco para terminar el programa, apenas termino, lo llamo, le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que se murió el papá de un muy amigo de él. Y fue de un infarto fulminante en situaciones parecidas porque el papá estaba solo su amigo estaba solo con su papá cuando eso sucedió y lamentablemente fallece también. Cuando yo llego a la casa, a mí me entero, por supuesto, se me revuelven todas las emociones, aquello fue terrible. Mi hijo, tan lindo, pensando en mí precisamente que yo estaba haciendo un trabajo al aire, que sabía que me podía afectar y esperó a que yo terminara, pero llegó a la casa muy mal y él me dice, él también estaba mal y me dice, ma, mi amigo viene a la casa, ¿está bien? Y le digo, claro. Le digo, por supuesto, él sabe que tú entiendes perfectamente lo que le está pasando ahora y lo que está sintiendo, que es como ese shock inicial. Y él con lágrimas en los ojos y yo también llorando me dice, ma, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasa esto y tan cerca a nosotros? Además tan pronto. Había muerto también, por cierto, hacía no mucho, el esposo de una prima mía. Y también nos había afectado porque ellos lo querían muchísimo. Y con lágrimas en los ojos le digo, Andrés, no sé. No sé, pero quizás es porque de alguna manera Dios nos está diciendo que tenemos que ayudar a otras personas. Y me emociona también porque, honestamente, esa es la razón de haber escrito El Hijo Ser Feliz, de luego llevarlo a conferencias y hacerlo podcast. Porque cada vez que me encuentro con una persona o cada vez que me escriben, por ejemplo, en redes sociales, y me agradecen porque de alguna manera mi historia, la forma como lo cuento en el libro, en mis conferencias, más que en el podcast, porque en el podcast es acerca de otras personas, no tanto de mí, aunque he hecho 2 con mis hijos, termina siendo un poco de luz en la vida de ellos porque se dan cuenta que a pesar de la oscuridad que pueden estar sintiendo y que viven en ese momento, hay luz. Está la posibilidad de estar mejor, porque yo soy ejemplo de ello. Porque yo todos los días, a pesar de los pesares, como dice la canción de Jorge Celedón, pues veo qué bonita es esta vida y me enfoco y soy agradecida. Y cuando estoy en mi peor momento hoy en día con otras cosas que han pasado, digo, ok, Mari, ya va, vamos, que es posible elegir ser feliz, es una decisión que puedo tomar a diario y ya sé qué puedo hacer para lograrlo, para ir en ese camino a lograrlo. Entonces, por eso el libro se llama Elijo Ser Feliz, para recordarle de alguna manera a las personas que pueden hacerlo. De hecho, mi dedicatoria está hecha, dice algo así como a ti, que te sientas en la oscuridad, pero que anhelas la luz, que anhelas ser feliz. Porque quiero que cada persona que lo lea, y ha sido increíble, Manuel, porque, a ver, las personas se sienten identificadas con el duelo de cuando te conviertes en inmigrante, con el duelo de cuando te despiden de tu trabajo, con el duelo de la pérdida de un ser querido, inclusive cuando tu médico te dice que pierdes la salud y te toca luchar ahora para recuperarla y hacer cambios en tu vida. Los miedos, por ejemplo, de reinventarte. Y hay personas que se han relacionado con todo eso, inclusive con la expectativa, y esto es increíble, la expectativa que puedes tener en tu vida para algo y lo que termina siendo la realidad. Una mamá se me acercó, de hecho esto me ha pasado con varias personas, pero esta mamá fue en persona, en vivo, conmigo, me dice, María Alejandra, quería que yo le firmara el libro. Me dice, tu libro me lo regaló mi hija por el Día de las Madres, porque yo pensaba honestamente que ella no estaba escuchando un día un podcast en el que tú estabas hablando y resulta que sí. Cuando me entrega el libro me dice, mamá, tú lo que estás viviendo es un duelo de la expectativa que tú tenías de mi vida en tu vida y no es así ya. Por favor, lee el libro. Esta mamá con lágrimas en los ojos, yo todavía no entendía muy bien qué era lo que quería decirme. Y resulta que confiesa después, llorando, que su hija le había dicho que era homosexual, que era gay. Y ella no podía permitir eso. Ella decía que no podía, que era más profundo que ella, que su religión, que Dios, que Jesús, que no podía ser. Y la abracé, recuerdo, y le dije, mira, vamos a ver también aquí, siendo objetivos, lo que está pasando. Qué bonito uno que tu hija esté buscando ese puente contigo de comunicación, que ella quiere seguir estando en tu vida. Y yo entiendo que quizás la expectativa es que ella me decía, recuerdo, me decía, es que no puedo. Yo me imaginaba a mi hija llegando a mi casa con su esposo, con mis nietos, y ahora no. Entonces yo le decía, todavía puede ser. Lo que pasa es que a lo mejor esa versión, eso que tú te imaginaste, esa expectativa va a cambiar, pero todavía puedes tener a tu hija en tu vida. A lo mejor con nietos, si ella decide tener hijos también, no lo sabes. Y le dije,
Y en ese momento también recuerdo con lágrimas en los ojos, porque yo hacía poco había entrevistado a una mamá en mi podcast que perdió a su hijo, que a quien le pregunté, por cierto, si era posible ser feliz después de la pérdida de un hijo, porque yo creo que es una herida casi mortal. Y ella me dijo que sí era posible porque lo hacía en honor a su hijo, y el trabajo que ella ahora hacía era precisamente para honrar a su hijo, y porque sabía que su hijo desde donde estaba la quería feliz, la quería bien y feliz, y ella tenía que hacerlo. Y le dije a esta mamá que yo le iba a firmar el libro, le dije yo, recién hablé con una mamá en mi podcast, le dije, pero ¿sabes con cuántos he hablado que darían lo que fuese por tener a su hijo o a su hija aquí? No importa si es homosexual, si se va a casar con una mujer, si se va a casar con un hombre, si no se va a casar nunca, pero estar contigo, poderle dar un abrazo otra vez. Yo sé que es difícil, yo sé que puede ser muy duro los cambios, y sobre todo cuando has pensado y te has imaginado algo siempre en tu vida, pero la tienes aquí y ella quiere tener una relación contigo. Solamente te pido, fue lo que le dije en aquel momento, que lo pienses, que lo veas de esa manera. Tienes mucho que agradecer, más que enfocarte solamente en lo malo. Entonces, cuando pasan cosas como esas, Manuel, de verdad me llenan el corazón, me llenan el alma, y digo, yo tengo que seguir con este mensaje recordándole a las personas que es posible, que cada uno de nosotros tiene la posibilidad y tiene el poder, que es algo maravilloso, de elegir cómo enfrentar las cosas, la actitud que quieres frente a la vida y sobre todo en los momentos difíciles. No sabe la gente que nos está viendo el esfuerzo que he tenido que hacer para no ponerme a llorar. Yo también, fíjate. Estoy aquí, que nunca me había pasado, la primera vez en mi vida que estando inmerso en una entrevista. Pero bueno, lo agradezco porque conectamos. Sí, conectamos con las emociones, y eso está conectando con muchas personas. Pues yo sé que tú perdiste también a tu esposa, tu compañera de vida, por mucho tiempo, y fue de una manera repentina también, como me pasó a mí, y te toca estar allí al frente con tus hijos, apoyándose. Yo decía en aquel momento que esa mesa de 4, que a ti te pasó lo mismo, pues ya no tenía 4 pilares, tenía 3, pero esa mesa, esos 3 pilares se unieron para poder seguir manteniendo esa mesa estable. Es difícil, pero sí es posible. Sí, pero estamos aquí, estamos en Canela News, y así lo utilizamos de puente para no echar la lagrimita. No, y para agradecer un montón a Canela News. Para hablar de Canela News y del streaming, y que me cuentes aquí qué tal te tratan los jefes, si hay que poner alguna queja, es el momento. Los jefes me tratan increíbles, y no se me ocurre decir lo contrario porque mi jefe está aquí también. No, miren, de verdad, ha sido una experiencia maravillosa trabajar en Canela News. Aquí creo que todos nos hemos ido adaptando a estos tiempos de esa expectativa versus realidad. Lo comentabas al principio, en parte de cómo los grandes medios han tenido que ir migrando a lo digital, y la visión de Canela TV, definitivamente de Isabel, bueno, de todo su equipo, ha sido maravillosa, porque se han dado cuenta que las personas ahora, pues en su gran mayoría, la información la tienen acá en la mano, en el tablet, en la tableta o en el televisor inteligente, que esa es la nueva forma de comunicar. Y cuando deciden entonces ya hacer este relanzamiento de Canela News y me permiten ser parte de él, de verdad que fue y sigue siendo un honor, porque ha sido un trabajo en equipo que hemos logrado, quizás con las pocas personas que somos, trabajando entre México y Miami, se logra un producto de calidad, un equipo que cada día, además que me encanta porque podemos escuchar sugerencias, porque las tomamos en cuenta, porque vamos creciendo, y eso se ha notado en el tiempo que tenemos luego de este relanzamiento de Canela. Y de verdad, Manuel, mil gracias por traerme a bordo, por este cuarto poder, que además este programa, que te auguro muchísimo éxito porque está increíble y que definitivamente nosotros tratamos de hacerlo con mucho equilibrio. Ya creo que va a ser la última pregunta, porque ya estamos un poco pasados de tiempo, pero cuarto poder hispano en tiempos de Donald Trump. ¿Cómo se vive eso? Me río para no llorar, pero no, mentira. A ver, ha sido todo un reto. Es un reto personal y profesional. Personal, ¿por qué? Porque somos hispanos, somos latinos, hablamos español viviendo en Estados Unidos. Y más allá de si eres ciudadano o no, lamentablemente se están viviendo tiempos convulsos, complicados, donde sí te etiquetan sencillamente por hablar español, más allá de saber tu estatus legal, y puede traer consecuencias. Lo hemos visto con ciudadanos que han sido detenidos, con residentes legales que han sido detenidos. Son tiempos difíciles, pero el compromiso es aún mayor, Manuel. Y es aún mayor, te voy a decir una cosa, no solamente por lo que estamos viendo en la parte migratoria, sino porque desde el Poder Ejecutivo
y lamentablemente yo en parte vi eso mucho en Venezuela, pues desde el Poder Ejecutivo muchas veces quieren pasar por encima inclusive de la Constitución. Desde el Poder Ejecutivo muchas veces el lenguaje es más divisorio que de unión. Y allí es cuando el cuarto poder, nosotros además como comunicadores, tenemos que hacer nuestro trabajo lo más, no solamente confiable, sino imparcial. Tenemos que ser imparciales a la hora de informar. Tenemos que realmente dar los hechos para que esa información se traduzca en poder para cada una de las personas que nos está viendo y que puedan tomar sus decisiones conscientes e informados con la verdad, no con lo que les dice un partido político, una persona o un periodista que quizás lamentablemente también, y los he escuchado mucho, de hecho hemos visto cómo pues se van muy hacia un lado o muy hacia el otro, cosa con la que yo no estoy de acuerdo tampoco. Yo creo en el equilibrio, creo también en la libertad de expresión y que es posible que un periodista dé su opinión. Sin embargo, yo prefiero cuando se da la opinión es sobre más, cuando tiene que ver con leyes, valores y moral. Algo que Estados Unidos era un país que normalmente podía sentirse orgulloso de las tres y lamentablemente últimamente no se está viendo tanto. Por eso nuestro trabajo y compromiso es aún mayor. Afortunadamente este es un país en el que todavía los poderes funcionan, a diferencia de Venezuela, pero no solo el cuarto poder, que todavía tenemos poder, sino el poder legislativo existe, puede haber un cambio el año que viene. Exactamente. Las midterms, claro. Y hay un poder judicial que está frenando muchas de las cosas que hace Donald Trump cuando están fuera de la legalidad. El o sea, poder que de momento, ciudadano es importantísimo, el poder del voto que tenemos todos. En Venezuela, Hugo Chávez utilizó la democracia para llegar al poder y luego utilizó el poder para destruir la democracia y se fue apoderando de las instituciones y de los poderes que en teoría eran independientes, como el poder judicial o el legislativo. Y la prensa. La prensa, por ejemplo, que era otro poder, terminó eliminándola por completo y se apoderó del resto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser guardianes para que eso no suceda. Es un país de leyes, definitivamente, pero por eso es tan importante levantar la voz, por eso es tan importante el poder de las organizaciones, de muchos abogados que se comprometen y tratan de utilizar por lo menos su voz precisamente para que se sigan las leyes. Y por eso estamos viendo un gobierno donde definitivamente el Poder Judicial tiene mucho trabajo y creo que va a seguir teniendo por un buen tiempo. Muy rápido, ¿qué noticia te gustaría dar? Ya la última pregunta. ¿Cuál es la noticia que debe salir? Honestamente, dentro de poco, la más reciente que me gustaría dar es que se pueda lograr la salida de Rusia, un acuerdo de paz con Ucrania, que los ucranianos puedan vivir en paz en su país sin que sean no solamente amenazados, sino invadidos o atacados. Me gustaría honestamente poder reportar también que pasa lo mismo en la Franja de Gaza, donde el grupo terrorista Hamás es eliminado, que ojalá de verdad pudiera ser así que junto a todos los otros grupos terroristas, y que pueda, ojalá, lo que pasa es que eso sí es un sueño que lamentablemente tengo que decir que es de esos que sabemos, siendo positiva, realista, que es muy difícil, y es que ojalá de verdad los palestinos y los israelíes puedan vivir en paz con dos estados y en armonía. Lo que pasa es que sabemos que es un conflicto que viene de larga data y que no tenemos tiempo para hablar. Muchas gracias. Encantada de verdad, Manuel. Gracias. Y bueno, a ustedes, con paz y felicidad, les espero la semana que viene en otro programa de Cuarto Poder Hispano.